Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí para hacer un coloquio sobre las diferentes oposiciones de justicia. Este coloquio creo que es muy interesante para los futuros opositores o los que estáis ya opositando porque da una visión bastante global de lo que es un juzgado. No solo vamos a hablar con jueces y con fiscales, sino que vamos a hablar con un representante de cada una de las categorías de profesionales que trabajan en un juzgado. Vamos a hablar con un auxilio judicial, con una tramitadora, con un gestor y con una letrada de la Administración de Justicia, además de con una magistrada y con un fiscal. Así que de esta manera podéis tener una visión global de lo que supone trabajar en un juzgado. Yo me presento, soy Carlos Viader, soy juez y voy a moderar este coloquio. Os voy a hacer así unas breves presentaciones. En primer lugar, hablamos con Laura Redondo Moya. Laura, saluda. Es el auxilio judicial que va a hablar con nosotros. Está destinada a la Fiscalía Provincial, la sección de menores de Córdoba, y es cordobesa también. Hablamos también con Lorena Pérez. Lorena, hola. Hola, buenas. Es tramitadora procesal y es ostense. También tenemos a un gestor procesal, Raúl Roca Holgado. Raúl, hola. Hola, encantado. Está destinado al juzgado de lo penal 3 de Alcalá de Henares y es vasco, es de Vitoria-Gasteiz. Luego tenemos a una letrada de la Administración de Justicia, Cristina García Martínez. Cristina, hola. Hola, ¿qué tal? Está el juego de primera instancia e instrucción número 1 de Jumilla, en Murcia, y es murciana. Y tenemos también a un fiscal, Carlos, mi tocayo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal todo? Está destinado a la Fiscalía Provincial de Barcelona, sección territorial de Badalona, adscrito a los juzgados de instrucción número 1 y también de violencia de género de Badalona. Y por último tenemos a Teresa Puchol, magistrada. Teresa, hola. Buenas tardes a todos. Que está destinada al juego mixto 1 de Huesca. Tenemos mucha representación ostense por aquí y es valenciana. Así que, una vez hechas las presentaciones, voy a explicar un poco cómo se va a desarrollar el coloquio. Vamos a dividirlo en 3 bloques. En primer lugar, me gustaría que hablásemos de cuál es el tipo de trabajo exacto que tiene cada una de vuestras profesiones. ¿Por qué os decantasteis por esa oposición y no por otra? ¿Cuánto tiempo tardasteis en sacar la oposición si trabajasteis simultáneamente? Es decir, si veis factible que se puede compatibilizar trabajar y estudiar la oposición que sacasteis, y luego, pues bueno, cuál es la interrelación con vuestros compañeros, con los diferentes funcionarios del juzgado. Así que bueno, en un segundo bloque hablaremos un poco de los destinos geográficos, la movilidad geográfica que es posible en cada una de las oposiciones, y luego por último ya hablaremos de tema económico, que también creo que es muy importante a la hora de decantarse por una posición u otra. Así que nada, empezamos por el primero de los bloques y empezamos por nuestro auxilio judicial. Laura, cuéntanos. Bueno, pues empiezo un poquillo entonces con las funciones que realizo yo diariamente. Bueno, en primer lugar, el auxilio siempre es el receptor de todos los documentos que entren en el juzgado. Yo en mi caso estoy en una fiscalía. Como es sección de menores, es un órgano instructor, además. Y bueno, yo a primera hora de la mañana recepciono todos los correos que han venido durante el día. También tenemos de centros de protección de menor que nos suelen mandar por la tarde correos electrónicos, fax y demás documentación que pueda entrar. Lo recepciono, le pongo su sello de entrada y bueno, pues lo reparto, ya sea al tramitador, al gestor, en función del procedimiento que tenga encargado cada uno, o lo paso al fiscal si es algo que requiera el visionado del fiscal. Por otro lado, al ser un órgano instructor, casi todos los días tenemos declaraciones de menores. Y me encargo también pues de la recepción de solicitar los DNIs, pedirles teléfonos, dirección de email y demás, y pasarlo ya al compañero que vaya a encargarse de tramitarlo. Vamos, un poco la recepción del público y filtrar llamadas, todo lo que llame pidiendo información, pasarlo a quien corresponda y demás. Una función bastante importante también es la realización de correos, notificaciones, citaciones. Yo, en mi caso concreto, en Fiscalía no tengo que salir a notificar, sino que todo lo hago por correo. Pero sí que, vamos, que sé que en otros órganos, en las instrucciones y demás, sí puedes salir a notificar. Pues eso, encargarme de hacerlas, de ensobrar, de crear el albarán y demás. También la realización de copias. Los fiscales, una vez que terminan la instrucción del procedimiento, lo pasan al juzgado, se quedan con una serie de copias del expediente para luego la realización del juicio. Pues también las preparo, las paso a los compañeros.
También me encargo de la preparación de los señalamientos. Bueno, todas las semanas hay vistas en el juzgado de menores, pues también recopilar un poco los expedientes, hacer un listado y pasárselo al fiscal. Vamos, lo que he dicho, un poquito recepcionar, filtrar y repartir también el correo al final del día, llega el de correos, pues lo mismo. ¿Por qué me decanté por esta oposición? Pues yo me preparé las tres, gestión, tramitación y auxilio. Ya había estudiado Derecho y entonces pues lo intenté con las tres. Lo que pasa es que me orienté más a auxilio porque cuando me puse a preparar me dijeron que quedaban pocos meses y bueno, me centré más en auxilio y dejé tramitación y gestión en un segundo plano y me he estado preparando ya una vez con la plaza de auxilio a estas dos. Me decidí por justicia entonces, por mi carrera, que al final me gusta mucho el derecho y quería tener, dentro de tener una plaza fija, quería tener relación con este mundo del derecho. Y bueno, en cuanto a también lo que has preguntado de la relación entre gestión, tramitación y auxilio, o los fiscales o los jueces, pues yo creo que es una relación continua, porque al final los trabajos, ya sean en juzgado o en fiscalía, son una cadena. No funciona si todos no hacemos nuestra parte. No llegarán los menores que tengan que declarar si yo no he mandado la citación o si mi compañero tramitador no la ha preparado. Por tanto, creo que es una relación continua. Cuando entra cualquier asunto, pues también tengo relación con el fiscal, hablo con él para ver cómo lo hacemos, o le paso la guardia del día y demás. Tengo relación con todos los compañeros. Pero sí que es verdad que, bueno, mis compañeros tramitadores y gestores imagino que lo dirán, que en gestión y tramitación las funciones pueden solaparse un poco más y creo que en el caso del auxilio no están así, tenemos unas funciones bastante diferenciadas. Eso son citaciones, es sala para quien tenga juzgado y lo que he dicho, recepción de público, pero creo que no, que aunque puedas hacer cierta cosa de tramitación y de gestión por ayudar, pero no se solapan tanto como los otros dos cuerpos. Y creo que más o menos he dicho todo, no sé si hay algo. ¿Cuánto tiempo estuviste, Laura? Pues estuve un año opositando. Bueno, y ahora un año y medio para gestión y tramitación, que estoy a la espera de resultados, pero un año justo. Me dijeron que iba a ser un poco más pronto los exámenes, pero al final se retrasaron y fue un año. Hay de dificultad y demás, que creo que has preguntado. Yo creo que tuve algo menos de dificultad por el hecho de que había estudiado primero la carrera, también el máster de abogacía, pero hombre, yo creo que es algo duro y también me pude dedicar a tiempo completo. Creo que es posible compatibilizar porque conozco casos, gente que entró conmigo, que para mí tiene un mérito increíble, gente que tiene hijos, gente que se la ha sacado trabajando, pero creo que es bastante duro, porque hombre, yo dedicaba las 8 horas del día y sí, me lo saqué en un año, pero que también conozco casos de compañeras que se dedicaban en cuerpo y alma y me consta que trabajan mucho y no se lo consiguieron sacar en ese año. Ahora están a puntito de sacárselo por las notas que tienen, pero que creo que son unas oposiciones con mucha competencia y bueno, es duro, pero vamos, posible es, a la vista está que hay muchísima gente que lo consigue. Y lo más importante, Laura, ¿te gusta tu trabajo? Me encanta. Me encanta, más de lo que yo esperaba, me gusta mucho, sobre todo el trato con el público y demás, yo estoy muy, muy contenta. La mejor decisión que he podido tomar en la vida. Lo que tiene auxilio, yo como juez que lo veo, es que es muy variado, es muy movido, ¿no? Sí. Es para arriba, para abajo, con unos... Sí, no paras. También que no paras, exacto. Estamos mucho también a otros órganos, que sea presentar escritos, al final sí, eres el que más relación tiene con los distintos órganos, con todo el personal y demás. Y a mí eso personalmente me gusta mucho. Tengo muchas ganas de sacarme las de gestión o tramitación porque creo que puede estar más unido al derecho procesal, que es lo que hago ahora mismo, pero voy a echar en falta ese contacto directo con la gente, ese movimiento y demás. Bueno, pues ahora es el turno de Raúl, el gestor procesal. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, a ver, ¿qué os cuento yo sobre el cuerpo de gestión? Bueno, en mi caso, por ejemplo, a ver, me decanté por estas oposiciones por lo mismo, la misma razón, estudié Derecho, me encanta el Derecho, ¿no? Aunque, bueno, probé otras vías laborales antes de decantarme por esto, lo que pasa es que, bueno, cuando ves un poquito la realidad, sobre todo el panorama actual, pues te decantas por opositar y es verdad que estas oposiciones son como muy golosas así a corto plazo, o por lo menos a simple vista, porque son 3 cuerpos, entonces es fácil como
tirar 3 balas e intentar que una de ellas salga, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, no trabajaba a la vez, me pude permitir únicamente opositar, entonces, claro, le dediqué una media de 8, 10, 12 horas al día, porque además la convocatoria estaba cerca y, bueno, yo aprobé en 8 meses, aprobé muy rápido a la primera, cosa que, bueno, es verdad que no suele ser un poco lo frecuente, más que nada por la competencia que hay, y, bueno, pues que son oposiciones muy técnicas y que cualquier fallo tonto se te puede desbaratar un poco los planes, ¿no? Pero bueno, yo aprobé el cuerpo de gestión, no aprobé tramitación ni auxilio, o sea, es decir que los cuerpos de abajo son complicados también, que la gente le dé el valor que se merece a las 3 oposiciones, porque el temario es complejo y hay que estudiarlo muy bien. Es verdad que haber estudiado Derecho ayuda mucho, entonces, bueno, es sacarlo adelante, pero el haber estudiado Derecho ayuda muchísimo. Que no has estudiado Derecho no pasa nada, lo puedes sacar igualmente, pero te va a costar un plus de esfuerzo. Referente al día a día en el trabajo, bueno, yo me decanté a presentarme en otra comunidad autónoma, que eso también es algo muy importante, que hablaremos luego, pero bueno, el tema de presentarte en otra comunidad autónoma, pues en base a las plazas, es lo que me ocurrió a mí, entonces, bueno, empecé a trabajar en el penal, el trabajo me encanta, a mí me encanta, el trabajo básicamente, tanto del tramitador como del gestor, se mezclan mucho, es lo mismo que decía Laura, que se mezclan mucho porque básicamente es tramitar, lo que pasa es que es verdad que en determinados servicios o juzgados, depende cómo se organice cada uno, en algunos sitios pues se le da un poco de carga extra al gestor, lleva algún número más, o en, por ejemplo, los penales pues lleva las causas con preso, pues que los tramitadores igual no. Bueno, en muchos sitios es verdad que los cuerpos prácticamente hacen lo mismo. El día a día básicamente es eso, tramitar, estamos en contacto con todo el mundo, tanto con los auxilios, que son los encargados pues eso, del correo, del archivo, el tema de las salas de vistas. Yo, por ejemplo, las salas de vistas ni la veo, yo no veo la sala de vistas, nunca jamás. Yo siempre estoy en la oficina, nunca bajo, tampoco prácticamente subo a la fiscalía ni nada por el estilo, porque ellos son los que se encargan de llevar procedimientos hacia arriba, hacia abajo, a fiscalía, los bajan al archivo, etcétera, etcétera. El correo se encargan de sacarlo ellos, de recibir todos los faxes, los escritos, repartirlos, etcétera, etcétera. Y nosotros básicamente nos encargamos de eso, de estar en contacto estrecho, por así decirlo, tanto con la letrada como con el juez y, bueno, ir impulsando los procesos, porque claro, en el penal es lo que tiene, el penal lo tenemos que impulsar de oficio, que es muy diferente al civil. Entonces, claro, pues toda la carga reside, vamos a decir, en nosotros. Y más yo, por ejemplo, que trabajo en el servicio de ejecutorias, que es luchar completamente contracorriente. Tienes que ir peleando para que te haga todo el mundo caso cuando nadie quiere hacerte caso. Entonces, bueno, en general es un poquito eso. El trabajo merece muchísimo la pena. A mí me encanta el trabajo y lo volvería a hacer. Sin lugar a dudas, lo volvería a hacer. Y bueno, animo a la gente, aunque trabaje, lo que decía Laura exactamente igual, que es duro hacerlo sin trabajar, pues trabajando todavía un extra, pero se puede conseguir. Yo conozco muchos casos que lo han conseguido, se puede conseguir y desde luego merece muchísimo la pena. Y luego el día a día en el juzgado pues es exactamente eso, un equipo. Yo lo veo como un equipo que cada uno tiene unas funciones, algunas son más cualificadas que otras, son distintas, etcétera, etcétera, pero bueno, cada uno tiene que hacer su tarea para que todo funcione, porque bastante carga de trabajo tiene ya un juzgado como para que encima fallen, vamos a decir, los pilares, ¿no? Entonces tenemos que ir remando todos en la misma dirección. Es un poquito eso, es un gran equipo que remamos todos en la misma dirección. Y no sé si me he dejado algo, la verdad. ¿Estás contento, Raúl? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, estoy muy contento. Estoy ahora en proceso de preparar letrados, también por promoción interna, pero voy poquito a poco porque me da un poco de pereza, la verdad, no voy a mentir. Pero estoy sobre todo intentando volverme a mi tierra, Euskadi, con el concurso y demás, que ya hablaremos luego de ello. Estoy muy contento en general. Para haber empezado en una ciudad que no conocía y todo lo que ello conlleva, estoy súper contento y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Raúl. Ahora hablamos con la letrada de la Administración de Justicia, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues yo soy Cristina García, como ya has dicho al principio de la presentación, soy letrada de la Administración de Justicia, saqué la oposición por el turno libre
y la saqué en un plazo relativamente corto, por no decir bastante, en 2 años exactos para el oral, 2 años y medio hasta el práctico, aunque reconozco que, bueno, que no suele ser lo normal, el abanico de temporal es un poquito más amplio y tuve mucha suerte, siempre lo digo. Elegí esta oposición porque a mí es la que más me gustaba. Había ejercido previamente como abogada durante 2 años y tenía claro cuál era el papel dentro del juzgado que realmente me gustaba, que era este. Considero a la hora antes de entrar en profundidad con las funciones básicas de mi cuerpo, sí que voy a adelantar eso, que considero que esta oposición, trabajando por lo menos por el turno libre, yo no lo veo viable sacarla porque hay que dedicar muchas horas al día de estudio, es una oposición muy dura y por eso, pues a no ser que sea por medio de promoción interna, que ya tienen que estar trabajando como gestores, por el turno libre no lo encuentro viable. En cuanto a las funciones del letrado, tiene una parte dentro de los procedimientos que es muy procesal, ya que se encarga de casi todo a nivel procesal de todo el impulso del proceso a nivel genérico de llevar a cabo el control de ese desarrollo del procedimiento. En el ámbito civil, además, se encarga de llevar a cabo casi, bueno, y en el ámbito penal también, de los actos de comunicación, ¿no? Del responsable de las citaciones, emplazamientos, de los requerimientos, además también de los oficios, cuando se debe requerir a otras entidades u organismos que presten algún tipo de información, por ejemplo, económica o a nivel de seguridad social. Tiene grandes funciones en el procedimiento de ejecución, ya que asume prácticamente la mayor responsabilidad del proceso, se encarga asimismo de las medidas ejecutivas tales como embargos, de controlar ese embargo, y además también de la subasta judicial, es el responsable del desarrollo de esta y además también de la resolución de la misma y la adjudicación. También tiene una gran responsabilidad en el procedimiento monitorio. La mayor parte de las veces se encarga tanto del desarrollo como de la finalización por medio de decreto cuando no hay pago ni oposición. En materia de familia también se encarga de llevar a cabo, nos encargamos de las separaciones y los divorcios de mutuo acuerdo cuando hay menores, lleva a cabo la ratificación ante nosotros y además también la aprobación de los mismos. Además, también nos encargamos de una aplicación que es la cuenta de consignaciones, por medio de la cual efectuamos todos los pagos y controlamos las ejecuciones y la liquidación de estas. Por su parte, además, también hacemos las conciliaciones, que están reguladas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Otorgamos el poder apudacta, se realiza ante nosotros, aunque ya se puede realizar también a través de comparecencia electrónica, que es el poder procesal otorgado al procurador como requisito para intervenir en los procedimientos. Y bueno, pues en el ámbito de instrucción, por ejemplo, entre otras funciones, se encarga de práctica de muchos actos de investigación o de prueba. Por ejemplo, se practica ante nosotros el cotejo de WhatsApp, de las conversaciones de WhatsApp o de fotografías o CDs que contengan audio. Nos encargamos además de practicar los actos de entrada y registro, que son muy sonados y a nivel mediático muy conocidos. Además también de las diligencias de reconocimiento en rueda, que también tienen su parte son muy conocidas. Y gestionamos un registro que se llama SIRAG, que es el registro donde se llevan a cabo la instrucción de todas las medidas cautelares, como por ejemplo, a nivel práctico, una orden de alejamiento. Es un registro que está comunicado directamente con el Ministerio del Interior. Y a través de este, pues nosotros somos los que anotamos las medidas que hubiera adoptado en su caso el juez, así como las sentencias que son firmes y que se dictan en el ámbito del proceso penal. Por su parte, además también destacar que tiene otras funciones que van fuera del proceso, no tiene nada que ver a nivel judicial con el procedimiento y que son las relacionadas con la dirección del personal. El letrado es el director de la oficina judicial. Entonces se encarga de todas las cuestiones del personal, distribuir el trabajo, organizar las secciones, toma decisiones en relación con el tipo de trabajo por objetivos, por ejemplo, distribución de lo que debe hacer cada uno de los funcionarios y se encarga además de eso, de determinar los números que va a llevar cada uno, de hacer cambios en la gestión del trabajo y bueno, de todas estas funciones que van fuera de lo que es estrictamente jurídico. ¿Y te gusta tu trabajo, Cristina? ¿Te sientes realizada? Sí, a mí me encanta. Yo ya lo he dicho al principio cuando empecé a hablar, que yo sí que tuve la oportunidad de ejercer 2 años como abogada y supe claramente que este era el puesto que me gustaba, el cargo que realmente iba conmigo. Una de las funciones más importantes del letrado de la Administración de Justicia es la jefatura de la oficina judicial. ¿Cómo es la relación del LAJ con los tramitadores, auxilios, gestores? Pues precisamente por eso la relación es muy directa. O sea, depende también un poco del órgano en el que te encuentres, pero lo normal es que
por ejemplo, en un órgano mixto como el mío, pues una relación muy directa y pues todo el día estás en contacto con ellos, porque al final la mayor parte de las dudas suelen ser a nivel procesal o de impulso o de resolución de algo concreto y suelen ir dirigidas al letrado, que es el encargado de velar por todo ello. ¿Recomendarías tu oposición? Por supuesto. Vale, pues vamos a hablar ahora con nuestro fiscal y tocayo, Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, a ver, comento un poco por encima mi situación personal y luego ya un poco las funciones del Ministerio Fiscal. En mi caso fueron 4 años lo que tardé en aprobar las oposiciones en 2016. Bueno, es más o menos dentro de la media está en unos 4 o 5 años. Es verdad que al final influyen muchos factores, las plazas, los cambios legislativos, pero bueno, más o menos suele ser esa la media de tiempo. En cuanto a lo que comentabas de compaginar con trabajo y oposición, yo por lo menos en el ámbito de judicatura y fiscalía, que al final es la misma oposición, lo veo complicado. Lo veo complicado porque es un temario muy extenso, son más de 120 temas, es una preparación, la verdad, muy estricta y, por supuesto, conozco gente que lo ha conseguido, pero la verdad es que a mí me parecen poco menos que héroes. El tener un trabajo y todavía llegar a casa y buscar tiempo para estudiar. Se puede, pero ya digo que veo que es complicado. Y luego un poco así en cuanto a las funciones del fiscal, vamos a ver, hay que tener en cuenta que el fiscal, aunque interviene en todos los órdenes jurisdiccionales, pero al final donde se manifiesta verdaderamente su labor es en el ámbito penal, quizás en el ámbito civil, de derecho de familia y de incapacidades. En el ámbito penal, una de las cosas que me gusta del Ministerio Fiscal es que somos una parte del procedimiento que además intervenimos en todas las fases del mismo. Es decir, intervenimos tanto en fase de instrucción como en fase de juicio oral, como luego en fase de ejecución. Pues en fase de instrucción, ¿qué es lo que hace el fiscal? Bueno, pues el fiscal tiene una serie de funciones. En primer lugar, si bien es verdad que la instrucción del procedimiento corresponde al juez conforme a nuestra ley, el fiscal sí que tiene esa función de impulso del procedimiento, ¿no? Conforme al 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues tiene que impulsar el procedimiento. ¿Cómo? Pues solicitando diligencias, interesando el impulso procesal, es decir, un poco estando encima del procedimiento para que éste vaya avanzando. Y así también informamos sobre todas las cuestiones que el juez nos pueda trasladar para recabar nuestro criterio, para considerar lo que se llama pasar para informe del fiscal, que en algunos casos es además preceptivo. Por ejemplo, para una intervención de unas comunicaciones o para una baliza de localización y seguimiento, la ley establece ese informe preceptivo del fiscal. Asimismo, cuando la instrucción está secreta, es decir, el juez acuerda el secreto de las actuaciones, los casos que están establecidos en la ley, únicamente el fiscal tiene conocimiento de esas actuaciones y van practicando las diligencias correspondientes hasta que en su momento el juez alce el secreto. Luego también toda la contestación de los recursos que se puedan interponer en la fase de instrucción, como puede ser, por ejemplo, contra las prisiones, como puede ser, por ejemplo, contra cualquier decisión que el juez pueda adoptar, o en su caso el letrado de la Administración de Justicia, bueno, pues se va a dar traslado al fiscal como parte. Luego, en el ámbito del juicio oral, bueno, pues asistimos tanto en el juzgado de lo penal como en la audiencia provincial a los procedimientos cuyo juicio se celebre. Antes de eso, se me había olvidado, una vez dictado el auto de procedimiento abreviado, es decir, una vez finalizada la instrucción, el fiscal se da el traslado al fiscal para que determine si formula acusación o si interesa el sobreseimiento. Hay que tener en cuenta que como en la mayoría de las causas penales solo hay una acusación, que es el fiscal, puede haber la víctima, una acusación popular, pero lo normal es que esté solo el fiscal, pues al final que el fiscal acuse o no será lo que determine normalmente que el proceso vaya a juicio o se quede en sobreseimiento. Luego, como ya he dicho, asistir a juicio, celebración de juicio en el penal o en la audiencia provincial. Y luego, en lo último, una vez ya la sentencia se han terminado los recursos y es firme, pues la fase de ejecutorias. En mi caso, por ejemplo, en los penales de ejecutorias de Barcelona, son una serie de juzgados que se ocupan solo de las ejecutorias en toda la ciudad de Barcelona, pues nosotros nos toca informar todo tipo de cuestiones, la suspensión de la pena, el fraccionamiento del pago de la multa, es decir, todo lo que deriva una vez que la sentencia es firme. Eso vamos a decirlo así en el ámbito penal. En el ámbito civil, pues intervenimos sobre todo en el ámbito de derecho de familia y de incapacitados. En el ámbito de familia, pues intervenimos en los juicios en los que hay familia, en los que hay menores o incapacitados. Siempre que hay un menor, en un caso de divorcio, de separación, pues el fiscal interviene, y esto es muy importante, en interés del menor. Es decir, nosotros no intervenimos en relación con una u otra parte, para eso están los letrados, intervenimos en defensa del interés del menor. Y luego otra función que a mí me parece muy bonita es en el ámbito de las incapacidades. Los fiscales intervenimos o bien en la propia vista de incapacidad,
una especie como de, vamos a decirlo así, de defensor del incapacitado, sobre todo cuando el incapacitado no se le ha nombrado un abogado, pues va a estar siempre el fiscal compareciendo como demandado, es decir, junto con el incapacitado, para asegurarse que esa incapacidad, bueno, pues sea conforme a la ley, que no se incapacita a una persona sin que haya que ocurran las causas legales. Por supuesto, también está el juez, que será el que al final dicte la sentencia, pero digamos que el fiscal está ahí. Y también lo que hacemos en Fiscalía, que son lo que llamamos las diligencias de preincapacidad. ¿Esto qué es? Cuando la Fiscalía tiene conocimiento por la Guardia Urbana, por la policía o por el juzgado de una posible incapacidad de una persona, una posible causa de incapacitación, se da traslado a Fiscalía y Fiscalía inicia las diligencias, se toma declaración a familiares, se recaba el informe médico forense y una vez se reúnen todos esos elementos se determina o bien interponer una demanda de incapacitación o bien Carlos, sí. Tienes que ir acabando, ¿vale? Es que sí, te estás alargando mucho. Perdón. Y ya hasta iba a terminar ya solamente con esto que estaba diciendo. Vale, como la posición de juez y fiscal, es que te quería hacer una pregunta. Como la posición de juez y fiscal es la misma, ¿qué fue lo que te hizo que te decantases por fiscal y no por juez? Pues muy sencillo, lo principalmente que me gusta mucho el derecho penal y que si bien es verdad que los jueces pues, también van a juzgados de instrucción, están también en juzgados de primera instancia, es decir, se dedican al civil y al penal. A mí me gustaba mucho el penal y me quería dedicar solo a ello y sobre todo también por la función del fiscal, que es una función, vamos a decirlo así, más de parte, más de intentar convencer a otra persona más que de tener que tomar tú la decisión final. ¿Estás contento con tu decisión? ¿Recomendarías? ¿Estás satisfecho? Sí, estoy muy contento y evidentemente teniendo conocimiento de que es una oposición complicada, pero sí, sin lugar a dudas. ¿Te ha compensado los 4 años de oposición? Sí, me han compensado, sin lugar a dudas. Muy bien, y ya por último pasamos a Teresa Puchol, nuestra magistrada. Teresa, ¿qué tal? Nos va a contar también su experiencia como magistrada. Empiezo por la parte de la oposición, ¿te parece? Sí, claro, como tú quieras. A mí me costó 4 años, 2 meses, 5 días y 5 horas. Fue un periodo duro, porque no lo vamos a negar, es duro, tal y como han comentado todos los demás preopositores, tienes que estar estudiando todo el día y yo creo que sí que es compatible el poder sacarte la oposición con trabajar, pero si ya de por sí es duro, pues compatibilizar ambas actividades es extra duro, pero no es imposible, es perfectamente viable y bueno, yo creo que aquí todos conocemos a gente que se la ha sacado. Yo siempre he sido de la opinión que si unos pueden, yo también. Luego, la media, en lo que sí que discrepo con Carlos es en la media. Yo creo que la media está en no sacársela. Son muchos los que se quedan por el camino y que son perfectamente competentes para ejercer el trabajo, pero por distintos motivos, pues no, al final no han conseguido aprobar. En la media de los que aprobamos, podría decirse que el tiempo es de unos 4 años. Yo supongo que entro en la media. Pero cuando estás opositando lo único que piensas es el objetivo y luego lo ves, yo creo que todos lo habéis visto, como un bloque. O sea, no tienes vacaciones de Navidad, no tienes vacaciones de Semana Santa, el verano es como algo que pasa a los demás, entonces esos 4 años se convierten en un bloque. Si merece la pena, pues claro, en el momento que apruebas, pues te merece la pena. Otra cosa es plantearse si ha merecido la pena en el momento, si no te lo sacas, partiendo de la base, como he dicho antes, que la media está en no sacárselo. Entonces yo creo que a cada uno pues sacar una conclusión. Desde mi punto de vista fue un camino muy duro y desde luego estoy muy satisfecha con mi trabajo, con lo que he conseguido, con lo que soy, porque yo siempre había querido ser juez. Entonces pues obviamente sí, me mereció la pena. Pero insisto, porque afortunadamente conseguí aprobar. Pasando al siguiente punto, que es ya nuestras funciones, yo creo que son bastante conocidas, lo que dice la Constitución, ¿no? Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero claro, dentro de esa frase tan sencilla que parece juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, engloba muchísimas cosas, engloba muchas funciones y además que son muy distintas dependiendo del juzgado en el que puedas estar trabajando, porque en una de primera instancia, como ahora hay muchísimas competencias que se le han atribuido a los LAG, pues en primera instancia puro y duro el juez se limita básicamente a señalar y dictar sentencia. Sí que puede resolver a lo largo de un procedimiento las distintas incidencias que puedan surgir, pero básicamente ese es su trabajo. Sin embargo, en uno de instrucción pues es más de batalla porque estás instruyendo constantemente, pues lo normal también es que tengas guardias, las guardias son de diario y puedes tener una guardia un día totalmente tranquila en que no hagas nada más que minutar, que es pues ver una denuncia y decidir qué hacer con ella, como puedes estar haciendo internamientos, entradas
actas, registros, autorizar una intervención de una telecomunicación. Es una lotería, lo que puede ser una guardia nunca sabes. Luego en un juez de lo social pues también es muy diferente el trabajo que pueda estar haciendo. Y luego en cuanto a la colaboración, al trabajo que hacemos con el resto de los, yo siempre he dicho compañeros, porque al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco, pues también es muy distinto en función del juzgado en el que estés y en función del cuerpo del que se trate. Pues con los auxilios, por ejemplo, pues entramos en sala y somos pues ahí el mano a mano, ¿no? Y la colaboración es muy estrecha cuando estás en sala, porque ahora que ya no entran los LAG la mayoría de veces, pues estás tú con el auxilio. Y luego también es el que, pues como ha dicho Laura, ya que es la que señala, pues en los días de juicios es quien te dice si están todos para celebrar o no están, te va avisando cuando tienes que bajar o no. El resto de los funcionarios, pues tramitación y gestión, pues trabajas mano a mano, porque todos los procedimientos se trabajan, normalmente se distribuye por números, entonces cuando a un funcionario le toca un determinado procedimiento, pues es un trabajo diario y constante la colaboración y la coordinación. Con los fiscales pues también hay muchísima colaboración, sobre todo desde una perspectiva penal, porque como ha dicho Carlos, pues ellos son muchas veces los que tienen que dar el visto en determinadas diligencias, como son las que afectan a los derechos fundamentales, de intervención, balizas, pero también dentro de incapacidades, pues la colaboración tiene que ser muy estrecha, porque si bien hay muchas incapacidades que son sota, caballo y rey, un Alzheimer, hay otras muchas en las que hay que pensar mucho, porque al fin y al cabo estás privando a una persona de su capacidad de obrar, es una decisión muy importante y muchas veces pues tienes que trabajar estrechamente y tomar la decisión con el fiscal. Lo mismo pasa con el forense, pues puedes tener una relación, una colaboración diaria en función del tipo de trabajo que tengas. En una instrucción pues se trabaja mucho con el forense, no solo en el levantamiento de cadáver, que es lo que parece que la gente asocia forense con levantamiento de cadáver, sino que también en cuanto a sanidad de perjudicados, luego en incapacidades son los que también determinan si procede o no procede la incapacidad o cuál es el grado. Y luego también tenemos muchísima actuación con agentes de cuerpos de seguridad, pues sobre todo en instrucción, pero vamos, que dentro de los procedimientos civiles también hacen muchísimas colaboraciones con el juzgado a efectos de citaciones, sobre todo en los pueblos. Los pobrecicos nos hacen muchísimas veces esa función, sobre todo cuando dan mucho esquinazo a los auxilios. Y me dejo para el final con los que mantenemos una relación muchísimo más estrecha, que es el LAG. Para mí es vamos, es que no podría decir que ni siquiera el segundo de a bordo, porque al fin y al cabo son funciones en paralelo, trabajamos en conjunto y el juzgado tiene que funcionar a una entre el LAG y el juez. Cada uno tiene sus funciones y el trabajo tiene que ser tiene que haber muchísima colaboración, creo que tiene que haber buen rollo, porque pues, las decisiones están tan vinculadas lo que hace el LAG con lo que hace el juez, que sin esa mutua colaboración yo creo que un juzgado funcionaría, pero desde luego renquearía mucho. Y ahora hablamos con Lorena, la tramitadora procesal. Bueno, pues hola a todos. Mi experiencia con la oposición es bastante distinta de la de mi compañera de auxilio y mi compañero el gestor, porque yo sí que trabajaba a tiempo completo mientras estudiaba. Me costó sacarme la oposición 3 años y medio. Y bueno, yo la suerte que tenía era que trabajaba en el CAU, que todos sabemos ahora lo que es, pero son los informáticos que ayudan a los funcionarios. Y por lo cual tenía muchísima suerte de estar en contacto siempre con jueces, letrados y con los cuerpos generales. Entonces, bueno, fue una magistrada de uno de los juzgados la que me dijo, pero bueno, siendo que tienes derecho, ¿cómo haces que no opositas? No, venga. Y bueno, y ahí empecé ranqueante. Entonces, mis funciones yo ya las conocía cuando aprobé, porque les conocía a todos. ¿Por qué me decanté por tramitación? Bueno, en realidad yo me presenté a las 3, como creo que hacemos mucha gente cuando somos licenciados en Derecho. Como trabajaba, letrados lo descarté, sin menospreciar, pero yo no me veía capaz de trabajar 8 horas e ir a por letrados.
y por eso escogí los cuerpos generales. Y bueno, fue muy duro, no miento, sí que es verdad que por el trabajo a lo mejor lo tenía más fácil que si hubiese sido otro tipo de trabajo, porque todos me animaban mucho de venga, futura compañera, tal, pero fue muy duro. Y bueno, las funciones del día a día como tramitadora, yo estoy muy contenta porque nos vemos que estamos entre los gestores y los agentes. Yo recibo los escritos de mi juzgado una vez que el registro nos los envía. Si son urgentes, se lo comento a mi letrada para que enseguida eche un vistazo. Y si no, según con el número de procedimiento que tengan, pues los vamos tramitando. Siempre que tengo cualquier duda procesal, puedo acudir a mi letrada o a mis gestores, que es verdad que yo he tenido mucho apoyo de los compañeros a la hora de... Y bueno, en la relación con otros cuerpos, yo a pesar de ser tramitadora sí que bajo a sala de vistas, entonces bueno, tramito mis procedimientos, tramito mis escritos, sí que es verdad que los gestores me ayudan mucho porque ellos llevan procesos especiales o algún número más. Entonces, cuando hay alguna diligencia que se sale un poquito de lo común, ellos siempre me dicen, ay, tranquila, yo tengo un modelo, yo te ayudo. O esto lo vamos a poner bonito que a la letrada le gusta así. Porque ya llevan más tiempo y también se conocen los trucos. Y con la gente bajo a sala de vistas, pero sí que es verdad que yo preparo los juicios arriba en el juzgado. Lo que pasa es que bajamos con la gente a grabar más que nada para que haya dos personas siempre por el órgano jurisdiccional en el que estamos. También es verdad que fue una decisión de nuestro magistrado, que prefería que hubiera dos personas, uno que llamara a la gente y cogiera los carnets, que es mi compañera de auxilio, y otra que se quedara grabando y sobre todo ayudando al magistrado a buscar los documentos en el gestor a la hora de consultar documentación. Y bueno, nosotros tenemos mucha relación también con la Abogacía del Estado, porque es una parte en la jurisdicción contencioso administrativa. Y bien, la verdad es que muy contentos. Con Fiscalía Sante tenemos los derechos fundamentales y los partidos políticos, pero muy bien. Yo la relación que tengo con todos es muy grata. Sí que es verdad que quiero ascender a poquito de gestión a letrados, pero mereció la pena. ¿Estás contenta con tu trabajo, Lorena? Sí. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Lorena. Hemos acabado este primer bloque. Lo que más me ha gustado es que transmitís todos mucha pasión por vuestro trabajo, que a veces parece que desde el público es como, estos funcionarios con esa cara de asco ahí en los juzgados, y luego resulta que, jolín, que hay gente muy motivada y encantada con su trabajo. Vamos a hablar ahora un poco de uno de los principales inconvenientes que yo creo que tienes sacar una oposición, es que te tienes que ir fuera de tu casa, salvo casos excepcionales. Y eso, bueno, puede ser un inconveniente importante, incluso pueden ser años los que estás fuera. Entonces vamos a hablar un poco de los condicionantes de que te tengas que ir a un sitio a otro y las posibilidades de moverte. Además, creo que es importante que veamos esto de la perspectiva de los cuerpos generales, que son autonómicos muchos, y los cuerpos LAG, juez y fiscal, que son nacionales. Entonces, el sistema también es diferente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por Laura. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues yo creo que soy uno de esos casos excepcionales que consiguió su plaza en su ciudad a la primera. Pero es verdad que en el cuerpo general el primer sorteo que haces, por así decir, es echar la instancia, porque tienes que decidir entre el sitio que realmente quieres y el sitio donde haya más plazas. Yo es cierto que las eché todas en Andalucía en ese primer año porque como quedaba tan poquísimo tiempo en un principio para la oposición, no tenía muchas esperanzas de aprobar y lo hacía un poco como tanteando el terreno. Tuve la suerte finalmente en tramitación y gestión, por ejemplo, no conseguí aprobar, aún habiendo aprobado, podría haber aprobado si me hubiese presentado por otras comunidades autónomas, por eso digo que es el primer obstáculo que tienes delante, el ver dónde lo echas y si aciertas o no, y en auxilio sí lo conseguí finalmente. Creo que, lo suyo es echarla siempre donde haya más plazas y luego intentar volver a tu ciudad, pero sin embargo ahora en tramitación, que yo lo he echado donde más plazas había, que era en el ministerio,
ha habido efecto llamadas, se han presentado muchísimos opositores y la nota ha subido astronómicamente. Por tanto, no hay una regla. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que considere oportuno y demás. En cuanto a la posibilidad de volver, de tardar años, tal, creo que también es algo muy... Depende del destino, depende del cuerpo, de la ciudad. Por ejemplo, creo que en auxilio, en Córdoba, no hay mucho problema. Yo, por ejemplo, aprobé la 22 y conseguí, se ofertaron 6 plazas en Córdoba y, vamos, mi primera opción, que era Fiscalía, fue la que conseguí. Sin embargo, tengo entendido que para el cuerpo de tramitación hay una cola increíble, que los de la convocatoria de 2008 hay gente todavía que no ha conseguido entrar. Por tanto, es que es algo tan amplio y depende de tantos factores, si hay gente a punto de jubilarse, si no, que no sabría explicar ni decir, es un poquito la suerte que tengas. Y bueno, no sé si hay alguna. Y bueno, ya en el concurso de traslados, pues ya también depende de la antigüedad, de las plazas que se oferten y del año. No se puede concretar mucho más, yo creo. Vale, muchas gracias, Laura. Lorena. Bueno, pues en cuanto a los destinos, yo no tuve la suerte de poder presentarme por mi comunidad autónoma porque directamente no saco plazas durante los últimos años. Y entonces mi decisión fue irme por otro ámbito territorial, por lo cual yo ya sabía que iba a estar fuera de casa sí o sí, al menos hasta el siguiente concurso de traslados, que bueno, que es mi caso, ¿no? Que ahora voy a concursar, como creo que ha comentado antes el gestor Raúl. Y bueno, es una faena irse fuera de casa, no te miento, pero bueno, al principio lo vives todo con mucha ilusión, hay más gente nueva contigo normalmente y eso lo hace menos duro. Sí que es verdad que pones en suspenso tu vida, o sea, mi pareja está en casa, o sea, está lejos, mi familia está lejos, mis padres están lejos, pero bueno, sí que es verdad que lo miras un poquito con tiempo y merece la pena, porque al final 2 años más o menos se pasan rápido. Yo hablo de la mía, que la mitad de mi promoción está en Baleares y yo soy una afortunada que al menos me quedé en la península. Pero sí que es verdad que hay muchísima gente que tarda en llegar a casa. Y respecto al concurso de traslados, pues bueno, este año ha habido problemas con las plazas. Sí que es verdad que nunca salen todas las plazas que se sabe que hay, pero bueno, hay comunidades autónomas, como bien ha dicho Laura, que en tramitación son imposibles. Yo conozco gallegos, asturianos, andaluces que ya saben que hasta dentro de 8 o 10 años no van a poder volver a casa. Y bueno, me da mucha... Pero al fin y al cabo has conseguido un trabajo para toda la vida. Pero sí que es verdad que para mí es una de las grandes injusticias que tienen los cuerpos generales. No sé si en letrados y jueces pasa igual, pero sí que es verdad que en los cuerpos generales hay comunidades autónomas que ni ofertan plazas ni para nuevo ingreso, ni para concurso, ni para nada. Hay algunas comunidades autónomas que son intocables. Ya digo, Andalucía en tramitación al menos sí que es una de ellas y Galicia y Asturias por compañeros son otras. Y bueno, la dificultad de elegir al final no tienes mucho, como decía Laura, según lo que te oferten, según la antigüedad que tengas y según la plaza que sacaste, pues decides y ya proveerán, hablando procesalmente ya se proveerá de plazas. En eso estamos ahora. Vale, pues muchas gracias, Lorena. Pasamos ahora a Raúl, que está fuera de casa, ¿no? Sí, eso es. A ver, elegir dónde echar la instancia es una decisión bastante importante, pero también depende de la importancia que tú le des. Eso en base un poquito a las circunstancias personales de cada uno, está claro. A más cargas personales tengas, claro, hay mucha gente que aprueba, que tiene familia, que tiene... Eso ya un poquito depende de cada uno. En mi caso, yo no tenía ningún tipo de carga, ningún tipo de... Entonces, bueno, yo decidí presentarme, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tanto en gestión como en tramitación, y en cambio en auxilio me presenté en el País Vasco. Gestión, por ejemplo, en Euskadi salieron 8 plazas, que era una cosa loca porque yo tenía nada más que unos 6 meses, 7 por delante, entonces, claro, me decidí por Madrid porque había más plazas y, claro, a más plazas entra mayor sumatorio, es decir, la gente que entra, el sumatorio es más bajo. Entonces, bueno, me salió bien, te obligas a moverte, sales de la zona de confort, que es verdad que es un poco
complicado al principio, pero también lo vives con mucha ilusión. Es verdad que es un cambio muy fuerte, pero bueno, tú buscas una casa, empiezas a conocer gente, das con algo nuevo, una experiencia. Los 2 años se pasan muy rápido. Yo prácticamente llevo aquí 2 años porque yo aprobé la última convocatoria y ya prácticamente llevo 2 años, voy a concursar ahora. La facilidad o no para concursar, pues lo que decían justo ellas, depende de los cuerpos. Es verdad que hay cuerpos que se mueven más que otros. Por ejemplo, pues ahora la Comunidad Autónoma del País Vasco prácticamente de tramitación no ha sacado ni una sola vacante. Entonces confía solamente en las resultas, que bueno, en los cuerpos generales es muy importante el tema de las resultas, que básicamente es echar por si acaso. Es decir, yo he hecho una instancia a un juzgado, a un órgano determinado, por si se mueve esa persona. Es decir, vas siempre por el por sí, por sí, por sí. Entonces estás totalmente en una incertidumbre que no sabes dónde vas a acabar porque no tienes ni idea de si va a concursar gente o no. Entonces, bueno, pero en general es muy buena experiencia y luego ya referente al órgano en el que des, bueno, pues son todo experiencias. Normalmente hay tortas para entrar en unos sitios o en otros. Es verdad que los mejores sitios, pues normalmente hay tortas para entrar. Por ejemplo, las instrucciones por las guardias. Es verdad que el sueldo sube bastante. Los servicios comunes están muy cotizados porque es verdad que en cuerpos generales los servicios comunes se viven muy bien. Un trabajo cómodo y normalmente cobras también un plus. Entonces los contenciosos también están cotizados, etcétera. Y bueno, pues luego quedan, pues como el mío, por ejemplo, un penal de ejecutorias. Normalmente son órganos que son un poquito ahí, que no los tiene mucha gente, que están con muchos interinos. Entonces, bueno, son todas experiencias. Puedes concursar, te vas a otro y vas probando. Es un poquito lo que yo quiero. Así que, bueno, en general, que la gente no tenga miedo a echar lo que caiga. Da igual, si has conseguido un trabajo para toda la vida, ¿qué más te da? Ya concursarás, ya irás a otro, ¿qué más da? Son experiencias. Muchas gracias, Raúl. Nuestra LAG, Cristina, ¿cuál es la situación en vuestro cuerpo? Bueno, pues las oposiciones de letrado, como las de juez y fiscal, son diferentes a las de los funcionarios porque estas son a nivel estatal, no se puede opositar en una zona u otra, sino como pueden hacer el resto de cuerpos, sino que nosotros es a nivel estatal. ¿De qué depende? Depende uno u otro destino geográfico, en mi caso, en el caso de los letrados, del escalafón. El escalafón se forma por la suma de la nota de los 3 exámenes que constituyen las pruebas de superación para acceder al cuerpo, que son el tipo test, el examen oral y el examen práctico. Esta suma determina una determinada calificación que se complementa con el curso que se desarrolla con posterioridad en el Centro de Estudios Jurídicos, ¿no? Que constituye la parte práctica y la formación que se lleva a cabo en Madrid, en este centro. Entonces, el global del cómputo de estas notas de la calificación del centro te otorga un escalafón que se va a publicar y que va a ser la nota con la que elijas el primer destino. Estoy hablando siempre de primer destino. En cuanto a la dificultad, bueno, pues en el cuerpo de letrados es relativa, hay determinadas, voy a abarcar el tema de la dificultad de elegir destino en las comunidades autónomas más complicadas de manera conjunta, porque entiendo que está vinculado, relacionado. A ver, hay muchas plazas, sí que es cierto que hay determinadas convocatorias de letrados, por ejemplo, en la mía, que de la última promoción del turno libre, que quedaron plazas libres, es decir, no se cubren todas. Creo recordar que quedaron no sé cuántas, no sé si eran 10 o un poquito menos. Pero como no se cubren, pues sí que tienes oferta, no son muchos los que superan las 3 pruebas y entonces sí que puedes coger un destino u otro. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de haber cogido plaza en mi ciudad. Entonces, yo no quería irme, tenía mi vida aquí. Hay otros compañeros míos de promoción, por ejemplo, que también eran de Murcia y querían irse fuera. O sea, que eso depende de las circunstancias y del momento de la vida de cada persona. Pero, por ejemplo, para hacernos una idea, en el caso de Murcia, en el sur, hay mucha demanda y no hay tanta oferta. En Murcia sí que salen algunas plazas, pero con cuentagotas. Nosotros éramos 5 de Murcia, en mi promoción, por ejemplo, y la única que está en Murcia soy yo. Los demás están, la mayoría, en Cataluña. Entonces, a nivel del tema de las comunidades autónomas, la mayor oferta de plazas, en el caso de letrados y también en el caso, por ejemplo, de jueces, porque lo conozco también de primera mano, está en Cataluña. O sea, están derivando a todos a la zona de Cataluña porque hay una oferta de plazas brutal. O sea, es como el 80% de las plazas que se están ofertando. Por lo tanto, esto da lugar a que el resto de comunidades tengan muy poquita oferta. Como he comentado, el sur es notorio que hay poquitas plazas. En la zona de Murcia, todas las zonas costeras son muy demandadas, hay muy poquita plaza.
Y aparte, Madrid es un punto, o sea, imposible de tocar, por lo menos en primeros destinos. O sea, en Madrid no hay ni una sola plaza. Yo no recuerdo un año de una promoción que haya salido como elección de primer destino Madrid. O sea, no recuerdo ninguna plaza allí para el primer destino. Siempre es concurso traslado de gente con mucha antigüedad, pero a nosotros, ya te digo, la mayor oferta de plazas están todas en la zona de Cataluña. Gracias, Cristina. Carlos, ¿cómo está la Fiscalía? Creo que está jorobado el tema. Sí, la verdad es que un poquito jorobado. Bueno, lo mismo que decía Cristina, lo nuestro también es estatal. Una vez que el escalafón, la primer destino, se elige en base a la puntuación de la oposición, del Centro de Estudios Jurídicos y de las prácticas. Se hace una lista y se elige. En cuanto a primer destino, yo siempre digo, espero que te guste Cataluña, porque casi seguro vas a acabar allí. Y doy datos de la última promoción. De 109 plazas, 71 salieron en Cataluña. Y del resto que sobraron, aunque había muchas que el resto eran de fuera, la mitad de esas 30 y tantas plazas son lo que llamamos fiscales de adscripción de apoyo, es decir, de expectativa, y en el siguiente concurso estarán obligados a concursar y acabarán en Cataluña. Es decir, hablando así en claro, más o menos 90 de 110 acabarán en Cataluña. El resto de sitios, bueno, pues alguna plaza en Andalucía, la zona de Almería, Cádiz, suele salir en primer destino. Islas Canarias, sí que es un sitio que no es complicado llegar. E Islas Baleares también salieron 3-4 plazas en esta última promoción. En cuanto luego ya a concursar. El primer año estás congelado y a partir del primer año ya puedes concursar. Bueno, pues lo dicho, los sitios que te han salido en primer destino no es complicado llegar. Si por lo que sea tú querías una plaza en Canarias, no te llegó y te fuiste a Cataluña, podrás llegar seguramente en un plazo de 1 o 2 años. Esa zona, Cataluña, Islas Baleares, Canarias, ciertos sitios de Andalucía, yo creo que Ceuta y Melilla es bastante factible llegar en un plazo de tiempo corto, 1 año, 2 años, tal. Luego, un poco más avanzado, pues tenemos ciertos sitios, todo esto siempre hablo de pueblos, capitales es más complicado, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, País Vasco, yo calculo que en unos 3, 4, 5 años se puede llegar. Y luego ya llegamos a sitios más complicados, como contaba Cristina, pues pasa un poquito con Madrid. Por ejemplo, Madrid es un sitio que hasta que no llevas 6, 7, 8 años es casi imposible llegar. Castilla y León también, porque hay que tener en cuenta que en Castilla y León solo hay fiscalías en las capitales, no hay secciones territoriales ni nada, y un poco así el norte. Entonces, bueno, un poco lo que han comentado en general el resto de mis compañeros. Hay que hacerse a la idea de que salvo que seas de Cataluña o de Canarias, te va a tocar irte fuera, pero bueno, yo llevo 3 años en Cataluña, no soy de aquí, la verdad es que ha sido una experiencia genial, como muchos de mis compañeros vinieron aquí, estoy muy contento, estás siempre acompañado, acabas haciendo un buen grupo de amigos, yo creo que el primer destino nunca se olvida, se hacen buenas experiencias, muy buenas relaciones y bueno, pues meterse a la idea de que te va a acabar seguramente tocando irte fuera de casa, pero que de verdad que merece la pena. Gracias, Carlos. Teresa. Pues un poco parecido también a lo que ha comentado Carlos, también algo parecido a lo que ha dicho Laura. Lo que pasa es que últimamente en jueces, antes era algo más básico, aprobabas y te mandaban a un pueblo, ese era el destino habitual. Ahora con los jueces, últimamente a las promociones nuevas las están castigando bastante, con los jueces en expectativa de destino. Incluso, pues eso, crearon esa figura extraña de jueces de adjuntos y de apoyo a los jueces de adscripción territorial. Entonces, casi que depende un poco del año que te toca que puedan, perdón por la expresión, putearte más o menos. Pero vamos, en el momento en que sales de la escuela judicial es difícil que entres en una, a no ser que seas de Cataluña o de las Islas, es difícil que te toque en tu tierra. Pero vamos, yo soy también de la opinión de Raúl, también depende un poco del arraigo mayor o menor que puedas tener y la vista está en ti, ¿no, Carlos? En donde estás ejerciendo o en mí misma, que yo soy de Valencia y he estado trabajando siempre en pueblos de Zaragoza, ahora estoy en Huesca y bueno, pues yo qué sé, que también depende un poco de la capacidad que tengas tú de adaptarte o no, pero que desde luego o bien asumes que vas a usar mucho el coche o vas a usar mucho los medios de transporte de una manera general porque va a ser difícil que llegues a tu destino. Y en el momento que apruebas, normalmente las plazas que se ofertan es lo peor, pues suelen ser juzgados únicos o suelen ser juzgados que están totalmente saturados, juzgados en los que se van solapando un juez con otro y por lo tanto lo que es el juzgado, la marcha del juzgado está bastante complicada hasta que alguien coge y dice pues ya me voy a quedar hasta que esto se arregle.
Pero que eso, que cuando apruebas, lo normal es que te toque un juzgado complicado. Pero vamos, eso es lo que nos curte. Gracias, Teresa. Hombre, en conclusión veo que efectivamente te tienes que ir fuera casi siempre, pero que compensa, ¿no? La oposición acaba compensando. Yo, nada, digo 2 pinceladas de mi situación personal. Coincido con lo que habéis apuntado varios. Madrid es la misión imposible. Yo aprobé hace 8 años y sigo fuera. Yo estoy en Melilla y ahí sigo y ahí sin medie hasta que yo pueda volver a Madrid. O sea que sí que es verdad que la oposición compensa, pero si eres madrileño, por ejemplo, o eres de Zaragoza, que también es bastante complicado, capital, Málaga también, si es muy perentorio que tú vuelvas a tu lugar de origen, hay que pensarse bien el tema de la oposición. Sí, o sea, si eres un padre con 4 hijos o una madre con 4 hijos... O te los metes en la maleta y te los llevas a donde te toque, o apechugas aprovechas que has aprobado la oposición para decirles adiós. Exacto. O sea, es un factor que no se tiene que descuidar. Ahora es una persona libre y tal, no hay que tener miedo y muchas veces, además, mucha gente encuentra a su pareja en ese sitio, se instala allí una oportunidad, desde luego. Y nunca más vuelve, o sea, que eso también es verdad. Vale, muy bien, pues muchas gracias a todos y pasamos al tercer bloque, que es el más delicado, pero yo creo que también el más interesante, porque parece que hablar de dinero es un poco como de mala educación o es como un poco delicado, pero creo que a la hora de elegir una oposición es importante saber cuánto dinero vas a ganar para saber qué tipo de vida vas a poder llevar y el tipo de proyecto de vida que vas a poder establecer. No quiero que nos digamos, no hace falta que digáis, pues yo gano tanto en la nómina, pero sí que creo que es interesante que digáis un poco en qué horquillas hay, cuáles son los factores que determinan que ganes más o que ganes menos, pues la antigüedad, lo que comentaba Raúl, de pues es que no es lo mismo, por ejemplo, eso cambia mucho los cuerpos generales, no es lo mismo estar en Plaza de Castilla en un mixto, perdón, en una instrucción, que estar en un juzgado de pueblo, que ganas muchísimo menos. Si estás en Ceuta y Melilla, hablo por experiencia propia, si estás en las Islas Canarias, en las Islas Baleares, entonces, y luego un poco, pues bueno, la horquilla, y si ese salario que vosotros obtenéis mensualmente consideráis que remunera suficientemente vuestro trabajo. Por supuesto, creo que todos podéis decir que no, porque eso es lo que pensamos todos, pero bueno, más o menos si creéis que se puede llevar una vida digna con ese sueldo y si es lo que vosotros esperabais. Es decir, cuando me metí para ser gestor o para ser tramitador, la verdad es que yo pensé que ganaría más, o pensé que ganaría menos, o pensé que este iba a ser el sueldo que iba a tener y me las arreglo bien, ¿vale? Así que abrimos este turno de dineros. Laura. Pues nada, efectivamente, como has dicho, parece misión imposible enterarse de lo que se va a cobrar antes de empezar, porque hay un secretismo absoluto con eso. Bueno, pues yo creo que hablando en neto, para que la gente sepa lo que va a cobrar, la horquilla de auxilio puede variar entre 1.100, 1.300 y algo. ¿En función de qué? Pues, bueno, aparte de las retenciones de IRPF, de MUGEJU, de contingencias comunes, que eso más o menos se puede saber mirando la legislación, pues varía mucho en función de el destino, como ha dicho antes Raúl. Pues no es lo mismo estar en el caso de auxilio en servicio común de notificaciones, que creo que se cobra un complemento, en violencia de género creo que también se cobra un complemento, que en un órgano normal, raso, por ejemplo, en Fiscalía no hay ningún tipo de complemento de ese tipo. También influye muchísimo la comunidad autónoma, yo creo que es lo que más influye en los cuerpos generales. Andalucía creo que tiene un complemento de los más altos, creo que País Vasco, no sé si Raúl lo sabrá mejor porque se haya enterado, tiene el más alto. Sí. Pero es verdad también que hay que tenerlo muy en cuenta, que no es lo mismo vivir en el País Vasco que vivir en Andalucía. En el nivel de vida de Andalucía es bastante más bajo. Pues es que creo que puede variar hasta en torno a los 200 euros el sueldo según la comunidad autónoma. Por ejemplo, los que están en ámbito ministerio no tienen ningún tipo de complemento y creo que eso debe influir también mucho a la hora de echar la instancia, que parece que cuando la echamos decimos, bueno, con aprobar me vale, pero luego igual estar en Madrid cobrando 200 euros menos que el resto de compañeros es muy importante. También, bueno, los trienios, creo que en auxilio son 45 euros así brutos de cada trienio. Y las guardias influyen mucho. Yo en Fiscalía, por ejemplo, tengo guardia de enjuiciamiento de delitos leves, que supone pues en neto unos 100 y pico euros más en la nómina que un auxilio normal. Algo bastante importante. Hay muchos tipos de guardia. La mía es de permanencia de un día, pero hay
de semanales, de no permanencia, permanencia, y varía muchísimo, desde los 200 y algo hasta los 100, 100 y poco. Así que es muy amplia la gama, pero eso, creo que raso, sin trienio, sin ningún tipo de complemento de guardia y demás, entre 1.100 y 1.300 y algo. Gracias, Laura. Una cosa que tiene mucha razón Laura es que es verdad que las remuneraciones de los funcionarios públicos son todas públicas, pero es imposible saber lo que se va a ganar, porque eso es tan complicado de entender que lo más, si os estáis planteando opositar, es ir a un coloquio tipo este o preguntarle a alguien directamente, ¿tú cuánto ganas? Porque si no, es imposible saber cuánto vas a ganar siendo funcionario, porque hay sueldo base, complemento específico de destino, que a veces triplica el sueldo base. Entonces es, imposible saberlo. Así que muchas gracias, Laura, y pasamos a Lorena. Bueno, pues siguiendo el hilo de Laura, y como comentábamos antes, dentro del cuerpo de tramitación procesal, y ocurre lo mismo con los agentes y los gestores, depende mucho por dónde te presentas y luego el órgano en el que caes, ¿no? Por ejemplo, yo he comentado antes, la mitad de la promoción nuestra se fue por ámbito ministerio a Baleares. No es lo mismo pagar un piso en Palma de Mallorca que pagarlo en Albacete. Y cobra lo mismo el compañero tramitador que está en Albacete que el que está en Mallorca. Cobra lo mismo en principio, salvo que estén en una instrucción, que hayan tenido la suerte de que no ha sido el caso, al menos en esta última oposición, que es la de Raúl y la mía, por lo que veo. Y bueno, lo mismo ocurre en Madrid. No es lo mismo ser tramitador por ámbito ministerio, en el que la horquilla va por unos 1.300, 1.400, que ser de la Comunidad de Madrid, que cobran 300 euros más, sin guardias, solamente porque pertenecen a la Comunidad de Madrid. En el País Vasco también, simplemente por estar en el País Vasco, cobran un tanto más, o en la Comunidad Foral de Navarra. Si además caen en una instrucción o así, tanto más. Entonces sí que es verdad que hay una discriminación, por llamarlo de alguna forma, salarial dentro de un mismo cuerpo, según por qué ámbito territorial te presentes. También es verdad que se presenta mucha más gente por donde más se cobra. Eso es así. Pero bueno, si te da para vivir o no te da para vivir, que al final yo creo que es a lo que vamos, ¿no? Ya que te mandan fuera de casa, voy a poder comer o mis padres me van a tener que seguir mandando una ayudica. Pues hombre, te da. Pero no te va a dar, por ejemplo, que yo hablábamos con los compañeros que estamos nuevos. Bueno, pues yo pensaba que todas las tardes me iba a ir de cañas después de trabajar y los fines de semana de fiesta. No. Como cobres el sueldo base de tramitador y estés en una ciudad grande, la mitad del sueldo se te va a ir en un alquiler. No sueñes con que te vas a ir de compras los viernes, pero pues sí te da para vivir, claro que sí, depende de la vida que quieras. Si tienes la suerte de que estás en tu casa y la mitad del sueldo no se te va en un alquiler, pues por supuesto vas a tener un nivel de vida mayor. Pero todo es temporal y es a lo que me refería antes y creo que Raúl lo ha dicho. Se disfruta todo desde las posibilidades que tienes. Aunque te dejes la mitad del sueldo ya lo diré, en el alquiler, estés lejos de casa, bueno, pues siempre hay, en mi caso, pues 10 pringados que están igual que tú y ahora en tiempos de pandemia no, pero siempre puedes juntarte en el piso de uno y hacer merendola, o siempre, todo depende del sentido del humor con el que lleves todo. Desde luego, si te enfrascas en estoy fuera de casa, no tengo un duro, la mitad de mi sueldo en un piso, con lo bien que estaría en mi casa, mor, pues los 2 años se te van a hacer eternos. Y yo fui la que cayó en ese pesimismo al principio. Pero bueno, hay que llevarlo y se puede llevar muy bien o como decía Teresa, depende del apego y te lo puedes llevar todo muy bien o todo muy mal y luego hay días buenos y días malos. En verano se pasa todo mejor que en invierno, eso también es verdad. Gracias, Lorena. Una cosa que es interesante que apuntaba Laura es que las guardias las cobra igual todos los funcionarios del juzgado. La misma cantidad. Cobra lo mismo el juez, el LAG, el gestor, el tramitador y el auxilio. Con la paradoja de que al final el que menos gana es el juez porque es al que más le retienen. Eso es curioso.
Pues Raúl, además tú siendo vasco nos va a interesar tu punto de vista. Sí, a ver, es que parece que el tema del sueldo es como que es muy tabú en todo esto, porque yo también, cuando estudiaba, yo tenía muy claro que quería probar la oposición y realmente no era el sueldo lo que más me movía, porque está claro que siendo funcionario nunca te vas a hacer rico, ni mucho menos, pero bueno, vas a vivir bien, te va a permitir vivir. Y bueno, era imposible saber una nómina, era imposible saber cuánto iba a cobrar. O sea, nadie quería ponerle nunca el cascabel al gato. Que de hecho yo hace poco en Instagram que tengo, el del diario El Gestor Procesal que llevo, hice un post referente al sueldo que dije claramente con una cifra lo que se cobra, que parecía que nadie lo había dicho nunca, porque claro, todo el mundo quiere saber qué va a cobrar. Es que al final todos trabajamos por dinero, mejor aún que te encante tu trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que si cualquiera que busque en Google tabla salarial o tabla salarial de justicia de funcionarios, se va a encontrar con una tabla súper compleja que no va a saber interpretar, pero nadie, absolutamente nadie. Y es verdad que es muy complicado de llegar a una cifra, ¿no? Porque no hay dos nóminas iguales, dependiendo de las retenciones, de un montón de cosas, pero los complementos sí que se ven en función de la comunidad autónoma. Eso es algo que se ve. Entonces, es verdad que la diferencia, por ejemplo, entre el País Vasco o el ámbito ministerio es brutal, porque es bruto, ¿no? Al final no es la cuantía neta, pero es una diferencia tremenda. Por ejemplo, en el cuerpo de gestión podemos hablar de un abanico de... que te interrumpa, ¿podrías explicar ¿sí? qué es esto del ámbito ministerio? Porque igual es que no estamos... Perdona. El ámbito ministerio son aquellas comunidades autónomas que no están transferidas las competencias en personal de justicia, como son, por ejemplo, las Castillas, como puede ser Ceuta y Melilla, como puede ser Baleares, que suele ser la creme de la creme, como pasa con LAG y con jueces y fiscales en el tema de Barcelona. Es Baleares, ¿no? El punto de encuentro. Entonces, en ámbito ministerio es el ámbito que más plazas hay siempre, pero es verdad que es en el que menos se cobra. Entonces hay que tener cuidado donde echar la distancia porque hay que tener eso muy en cuenta. Si te mandan a Baleares y cobras un sueldo de 1.100 euros, por ejemplo, te va a costar un poquito vivir. Eso es importante. Entonces, en el cuerpo de gestión en concreto, podemos hablar de un abanico bastante amplio, porque, por ejemplo, en Euskadi, un gestor que acaba de entrar cobra 2.000 euros netos al mes. Pero, por ejemplo, en Madrid puedes andar en torno a, pues eso, un abanico entre 300 euros menos, prácticamente. O sea, es una diferencia bastante gorda de sueldo. Y en territorio del ministerio todavía menos. O sea, que puede variar casi 400 y pico, 500 euros, dependiendo de la comunidad autónoma en la que te presentes. Claro, eso al final de mes pues se va notando y a final de año ni te cuento. Pero bueno, lo importante es lo que comentaba Lorena también, que dependiendo de la ilusión con la que tú lo hagas, porque sabes que es un primer destino, pues bueno, por ejemplo en Madrid no es lo mismo dar con un juzgado en lo que es la capital, que te vas a ver obligado, si quieres vivir cerca del trabajo, a compartir un piso, porque es imposible pagar un piso en Madrid capital, con un sueldo de recién llegado, por así decirlo, a vivir, por ejemplo, en la periferia como vivo yo, ¿no? Que te puedes permitir vivir solo y aún así vivir tranquilamente con un sueldo normal. Pero siempre con expectativa, obviamente, yo en mi caso, pero porque es mi ciudad, no por el sueldo. Entonces, bueno, el abanico ya veis que es bastante amplio y bueno, pues... Raúl, ¿tú cuánto ganas? A ver, en Madrid un gestor está en torno a casi 1.800. ¿1.800 netos o netos? Netos. Netos, vale. Netos, nada más llegar, porque brutos sobrepasas los 2.200, 2.300. Pero claro, todos los meses una retención más o menos normal de una persona que no tenga hijos, etcétera. O sea, una persona pues, que acaba de entrar, etcétera, etcétera, se te van siempre 400 o 500 euros de sueldo en lo que vienen siendo las retenciones. Entonces sí que bueno, hay como bastante salto, ¿no? Porque Laura comentaba que eran como entre 1.100 y 1.300, Lorena ha dicho como de 1.300, 1.400 y sin embargo los gestores son 1.800, o sea que sí que hay ahí... 1.700 ¿no? Y algo, claro, pero depende también la comunidad autónoma en la que estés. Yo hablo de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid un auxilio, por ejemplo, puede estar en 1.400 y algo, el tramitador en unos 1.600 y el gestor en unos 1.800. Habrá como unos 200 euros de salto entre unos y otros. Sí, yo creo que los 200 de salto siempre es en todos sitios, lo que pasa es que varía en función de la comunidad. Claro, varía dependiendo de la comunidad autónoma, entonces es muy importante valorar eso a la hora también de echar la instancia, porque parece una tontería, pero bueno, te puede permitir llevar la experiencia de una manera mejor o peor. Cristina, por favor, tu experiencia económica salarial. Sí, vale, pues en el caso de los letrados yo hablaría de un abanico, pues eso, una horquilla
de salida, hablando en términos todo el tiempo netos, una horquilla entre 2.000 o 4.000, dependiendo de muchísimos factores, ¿vale? Hay factores, como ya han comentado los compañeros, como son los trienios, ¿vale? Que también van sumando. No sé exactamente cuál es la cuantía del trienio de letrados, sé que es superior al resto de los cuerpos generales, pero no sabría decir exactamente porque todavía no tengo ninguno. Depende también un poco del órgano. Hay una gran diferencia entre los órganos que se clasifican por categorías en nuestro caso, ¿vale? Tercera categoría o segunda categoría, que va a ser lo que más vamos a ir tocando en los primeros años. En una tercera categoría está ganando unos 2.000 euros con las guardias, que las guardias también suman. Netos, como decía, brutos son bastante más porque yo tengo una retención bastante alta, como comentaba el compañero, por el tema pues, de circunstancias personales y de otros factores. Dependiendo de comunidades autónomas, pues tienen complementos, ¿no? Por el destino. En el caso de Cataluña también se cobra más, País Vasco, como han dicho, y las islas, o Ceuta y Melilla, creo que también se cobra bastante más. Además, nosotros también tenemos otro factor que nos otorga un aumento del salario, que es la productividad. Cada 6 meses nosotros tenemos productividad. Entonces, ese sería el sueldo base, el que he comentado antes, que dependiendo del órgano va a oscilar entre 2.000 o el doble, o sea, entre 2.000, 3.000, 3.000 y pico, dependiendo del órgano donde estemos. Y aparte de eso hay que sumarle la productividad, que cada 6 meses tenemos productividad en función de las resoluciones que hayamos dictado y de inscripciones, si tenemos registro civil, si tenemos, por ejemplo, inscripciones en el SIRAC, que es el otro registro, también cobramos productividad. Hay bastantes resoluciones por las que se cobra, aunque la cuantía de la productividad no es muy alta. Luego, además, también hay otros complementos que en nuestro caso tenemos, como por ejemplo, si estamos en un servicio común, que también lo han comentado, si estamos en el sistema de NOJ o de nueva oficina judicial, creo que también hay otro complemento. Y lo de la variación tan alta de sueldo está en que, principalmente, si tenemos como destino un juzgado de instrucción de capital de provincia, donde las guardias son de 24 horas y además tienen las guardias específicas de los ley, ahí ya el sueldo pues, puede llegar a esa cifra porque es donde más o menos se cobra, donde más se cobra. Además, nosotros también podemos desarrollar podemos cobrar más dependiendo de si somos directores de servicios comunes, hay jefes de sección, me parece. Hay varios cargos que se desarrollan dentro de la NOJ dependiendo de pues, el organigrama de las UPADs y de los servicios comunes. Y bueno, pues esos son los principales factores por los que varía tanto el salario del LAC. Principalmente la categoría del órgano, el destino, el complemento específico, la productividad, que también suma, y los cargos de dirección que podemos desempeñar o incluso si nos vamos a la audiencia provincial o cualquier otro órgano colegiado, también cobramos bastante más. Gracias, Cristina. Carlos. En el caso de fiscales quizás es un poco más sencillo que lo que han comentado los compañeros porque nosotros quizás hay menos diferencias por el tema de funciones, como al final en las fiscalías se realizan casi siempre las mismas funciones, pues hay menos variación de sueldo. Un fiscal cuando ingresa en la carrera, todo esto que digo son siempre cantidades netas, está más o menos en una horquilla de unos 2.500 euros cuando ingresas. A esa cantidad hay que sumarle las guardias. Claro, las guardias, bueno, pues pueden ser 200 algo euros, ahora no recuerdo, lo sabéis todos también como yo, porque al final la cantidad es la misma. Y luego, pues depende, claro, si estás en un partido en el que haces una guardia cada 4 semanas, pues todos los meses cobras una guardia. Yo, por ejemplo, la hago cada 10 semanas. Luego hay 2 meses que no cobro guardia y el tercero sí. Eso así a grandes rasgos. Luego, en primer destino sueles ir destinado a plazas de tercera, que para que se entienda es un equivalente a la plaza de juez, es categoría de juez. Entonces, cuando se consigue plaza de segunda, porque en cada fiscalía hay un número de plazas de segunda y un número de plazas de tercera, cuando van quedando libres, las pides y si te llegan, una plaza de segunda pues pueden ser unos 600 euros netos más por ejercer las mismas funciones, lo cual es bastante ilógico, pero bueno, es lo que hay. Entonces ahí pues ya evidentemente el sueldo pues ya empieza a ser bastante más agradecido. Y luego poco más, y luego ya el tema de los trienios que ya lo han comentado, productividad lo mismo, cada 6 meses. Lo que pasa es que en el caso de fiscales más o menos solo un 20% de los fiscales 30 cobran la productividad, no está mal porque son unos 1.200 euros cada 6 meses, pero no lo cobran la gran mayoría.
Y luego las diferencias territoriales, que son, en el caso de País Vasco y Canarias, creo que son unos 500 euros. En el caso de Ceuta y Melilla, bueno, tú esto, Carlos, lo sabrás mucho mejor que yo, pero me suena que son 800 o por ahí, tampoco estoy seguro. Y luego creo que Baleares tiene, pero tampoco es muy alto, y poco más. Y entonces, más o menos, yo para que se haga una idea, yo llevo 3 años trabajando, estoy en plaza de segunda y me muevo más o menos en una horquilla de 3.100, 3.300, con un trienio en función de si tengo guardia ese mes o no. Básicamente eso. Muchas gracias, Carlos. Teresa. Bueno, nosotros empezamos en la escuela judicial, donde estamos un año cobrando, no llega a 1.200 euros, con lo que implica vivir en Barcelona. Luego ya normalmente, como he dicho antes, empezamos en un pueblo y ahí, pues como lo que has dicho, tenemos el sueldo dividido en salario base y complemento de destino. Entonces se viene a cobrar, es que como nos bajaron el sueldo con la reducción esta del no sé cuántos % hace un tiempo, pero vamos, en un principio en pueblo, en un único, yo creo que cobraba unos 2.500 euros con guardias. En un único estás de guardia siempre, porque no hay más juzgados que tú, entonces siempre estás de guardia, lo que significa que estando siempre de guardia estás cobrando, no llega a 2.500 euros al mes. Luego puedes cambiar a un juzgado donde hay varios juzgados. Entonces, si hay varios juzgados, cobras menos guardias. Luego, además, también las guardias en estos casos creo que son de 160 o algo así a la semana, bruto, lo que significa que creo que al final quedan 100 y poco a la semana. Y ahí nos movemos en el 2.600, 2.700 euros al mes. Luego, pues, cabe la posibilidad de que sigas ascendiendo, entre comillas, a ciudad, pero también cabe la posibilidad de que te quedes como magistrado, porque has ascendido como magistrado, pero que te quedes en un pueblo. En ese caso, como ya he dicho, es salario base y complemento de destino. Cabe la posibilidad de que estés cobrando el salario base como magistrado, pero el complemento de destino como juez. Por lo tanto, sigues cobrando bastante menos de 3.000 euros. Luego ya si juntas el salario base porque eres magistrado y te vas a plaza de magistrado, que es ciudad, entonces ya cobras complemento de destino y salario base como magistrado y puedes llegar a cobrar unos 3.000 y algo con guardias. Siempre dependiendo de que hagas más o menos guardias. Y es como ha dicho Carlos, en función del número de juzgados que tengas, pues puedes hacer una guardia al mes o puedes hacer una guardia cada 3 meses. Luego también depende si la guardia es de semana o es una guardia de 24 horas. Las guardias de semana siguen cobrándose a unos 200 euros al mes. Creo que en los pueblos es de 100 y pico y en ciudad es de 200 y algo, pero claro, haces menos. Y si son de 24 horas, creo que se cobra, porque yo nunca he llegado a cobrar una de esas, creo que son unos 300 euros las 24 horas, pero claro, cobras menos porque normalmente es en partidos judiciales donde hay más juzgados y por lo tanto podrías llegar a cobrar unos 3.600, 3.700, si eres de instrucción, si eres de primera instancia y ya estás en ciudad, también te moverás cerca de los 3.500 todo el rato limpios y sin guardias. O sea, que de esto, por ejemplo, hay muchos jueces que se quejan precisamente de eso, ¿no? De que los jueces de instrucción cobran bastante más que los jueces de primera instancia. Y luego también cabe la posibilidad de que estés en un órgano colegiado. Eso no tengo ni idea de lo que cobran, porque yo evidentemente no estoy ahí y no sé lo que cobran, pero supongo que cobran más que yo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, y luego están los trienios, claro, cada 3 años tienes un trienio que después de la bajada, y yo creo que en bruto son unos 75 euros, ¿no? Es que no lo sé. Creo que en bruto son 75 euros. Son 75 euros. Sí. Con las retenciones que tengas que van en función de tus condiciones personales y familiares, pues se acaba quedando en unos 60 euros el trienio. Gracias, Teresa. Una cosita solo, perdona, añadiendo eso último que has dicho, Teresa. Referente a los de instrucción, pasa igual que en cuerpos generales. Aquí, por ejemplo, en Madrid, la gente que se presente en Madrid, si le ofertan en un primer destino una instrucción, que no mire atrás, que lo coja, porque si no, en concurso no lo va a coger ni en 20 años. Porque en los juegos de instrucción, en partidos judiciales, donde hay muchos juegos de instrucción, te cobra un dineral, siendo juez, siendo fiscal, siendo funcionario, lo que sea. Y o lo pilla rápido o ha volado. Es decir, 20 años de antigüedad por lo menos para pillar una instrucción en una ciudad muy grande como puede ser en Madrid. Te gusta porque cabe la posibilidad de que lo que no te guste es hacer precisamente instrucción. Precisamente, totalmente. Estar claro. En una instrucción es estar muy pringado. Sí, es potente, pero si lo que buscas es dinero, desde luego... Yo entro pasado mañana de guardia y yo ya sé que estoy desde el jueves hasta el jueves siguiente pringada con el móvil y claro. a ver qué pasa.
Claro. Y creo que realmente, que preguntabas antes, Carlos, si creemos que está pagado, pues yo creo que no, que esas cosas, por ejemplo, el estar 24 horas al día, 7 días a la semana, permanentemente disponible para lo que pueda pasar, evidentemente no está pagado con 200 euros a la semana. Pero ni de casualidad, porque además es que esa semana te puede pillar en Semana Santa, en Navidades, en pleno agosto, sea como sea. O sea, da igual, y te da igual que estés en tu casa porque no te han llamado a nadie, que no salgas del juzgado durante 2 días porque la macrocausa, como llaman en las noticias, acaba de reventar y no sabes lo que es comer más que por embudo durante 3 días. Todo esto te lo van a cobrar, te lo van a pagar exactamente igual. Entonces, sí, te pagan un poco más la guardia, pero hay que tener en cuenta que la guardia se curra. Hay veces que no compensa. Yo, por ejemplo, cuando salió mi convocatoria, había un juzgado mixto en Melilla y había un penal. En el mixto se cobra más, además en Melilla todo se cobra mucho más porque tenemos una bonificación sobre el IRPF de un 60%, es decir, yo solo pago un 40% de IRPF, además del complemento de Melilla, que son 900 euros, o sea, que ganas bastante más. Y a mí, por ejemplo, yo cogí un penal porque a mí no me compensaba esos 300 euros más al mes por estar una semana entera pringando a lo bestia, porque además es que en Melilla sí que es mañana, tarde, noche, 5 de la mañana, 4 de la mañana, da igual lo que dice Teresa, te cobra lo mismo sea el día de Año Nuevo que el día de Nochevieja, que el cumpleaños de tu hermana, y vamos, el estrés del móvil a mí no me compensa. Y ahora de repente levantamiento de cadáver y ahora entrada y registro, ahora intervención de comunicaciones, en fin. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Creo que habéis sido valientes al decirnos los sueldos, porque tiene razón Raúl, que parece que es un tema tabú, pero coño, hay que saber cuánto se gana una profesión, porque es un factor. Yo eso le digo mucho a la gente, le digo, es que si tú quieres hacer dinero no te metas a opositar, vamos, salvo si quieres ser registrador de la propiedad o notario, pero es que si no, no te metas, pero ni siquiera si eres abogado del Estado, salvo que te quieres ir de socio a un despacho de abogados, pero no te metas a esto. Ahora que vas a tener una calidad de vida aceptable y vas a poder compatibilizar, sí. Pero desde luego, sí, lo que decía Lorena, ¿no? Si quieres estar todo el día de compras en Harrods, no te metas a funcionario. No, así que nada. Bueno, un punto que no hemos mencionado, que tenemos sobre todo los jueces, es que es la imposibilidad de complementar nuestro sueldo. Por ejemplo, trabajando en Zara, ¿no? Pues me he encaprichado este Jaguar, no me llega, pues a ver si saco horas extras en Zara y me saco un dinerillo a ver si me lo compro. Eso lo tenemos totalmente imposibilitado nosotros. No podemos hacer más que cosas de estas, ¿no? De como mucho divulgación y algo de educación y demás, que no nos va a llegar para el Jaguar. Y eso pues tampoco está pagado. La incompatibilidad tan grande y enorme que tenemos tampoco está retribuido y hay que tenerlo en cuenta, claro. Bueno, pues uno de los temas que es interesante que veamos también es la relación sueldo-calidad de vida. Mucha gente se mete a funcionario de justicia o de lo que sea porque cree que así va a poder llevar una vida pues con más tiempo libre y tal. Entonces quiero que quien quiera me hable un poco pues, de esos horarios. Sé que algunas comunidades autónomas se ficha, otras comunidades autónomas no se ficha, que eso es un tema importante. Luego, pues bueno, entiendo que también dependerá muchísimo del juzgado, juzgados que serán mucho más esclavos que otros y plazas, por ejemplo, yo creo que tú, Raúl, estando en ejecutorias penales en Melilla, hay muchísimo volumen, mucho más que a lo mejor en un contencioso administrativo, ¿no, Lorena? Que a lo mejor no hay tanto volumen para los funcionarios. Entonces, pues bueno, quiera decirme cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, en Alcalá de Henares, al final, que es cabeza de partido, los penales están aquí. Al final englobamos a muchísima gente y la ejecutoria se triplica el volumen de trabajo que puede haber, por ejemplo, en el penal normal, me refiero en un señalamiento, porque, claro, te llegan ejecuciones de muchísimos sitios. Entonces, claro, es un poco calidad de vida. A ver, yo creo que al final los primeros destinos, que creo que lo comentaba Teresa al principio, te tocan. Primero siempre te toca un poquito pues lo que a veces no quiere nadie, ¿no? Pero bueno, está bien, es una experiencia y te curtes, es verdad que te curtes mucho y luego siempre vas buscando un poquito el mejor destino, es verdad que cada vez buscas estar en un sitio mejor, es decir, buscar la calidad de vida, justo exactamente eso. Pero bueno, fichar, por ejemplo, en Comunidad de Madrid, se ficha, cada uno su ordenador, o sea, hay que fichar 7 horas y media, horario flexible, es verdad que cuerpos generales por lo menos el punto del horario flexible es súper atractivo a la hora de trabajar, por lo menos para mí, porque es verdad que el no estar atado a entrar a las 7:30 en punto, por ejemplo, 8:30 en punto, como pasar en una empresa privada y tener un abanico de tiempo, de que tú te puedes amoldar el tiempo un poco como quieras, y hoy salgo un poquito antes y mañana me quedo más, tal. El ir ajustándote tú los horarios
es verdad que es muy atractivo, pero el volumen de trabajo también hay que tenerlo en cuenta, que en justicia en general se trabaja muchísimo. Eso es así, está claro. O sea, quien entre aquí, que sepa, va a encontrar con pilas de expedientes hasta arriba, que no se asuste cuando entre porque es así. La justicia, papel cero, bueno, algún día llegaremos. Cuando yo me jubile con la cachava, igual hay papel cero, pero ahora de momento, con 29 años, te digo que papel hasta arriba. Está claro, lo sabemos todos. Yo he tenido muchísima suerte, yo no pedí una instrucción ni pedí nada de eso porque no se me ofertó. Quiero decir, yo estoy en un contencioso administrativo porque todo el mundo se llevó instrucción, todo el mundo se llevaron los mixtos por cobrar, pero sí que es verdad que en el contencioso, además en ámbito ministerio, no fichamos, pero bueno, tienes a tu letrado y creo que en ello la letrada sabe muy bien dónde están sus funcionarios en cada momento. Al menos la mía, te digo que sabe muy bien cuándo estoy, dónde estoy, si me he ido al café o no. Pero sí que es verdad que el contencioso administrativo vivimos mucho más tranquilos, nuestro horario es de 8 a 3 y tú lo quieres hacer de 8 a 3, quiero decir que no fichamos en ámbito ministerio, pero a la hora de pedir destinos, tal y como decía también la magistrada Teresa, hay que tenerlo en cuenta. O sea, si tú, por ejemplo, sabes que te vas a ir fuera de casa y que tu órgano judicial está a 1 hora y media de coche, pues a lo mejor te conviene más coger un juzgado de lo social, un contencioso, o no me atrevo a decir más órdenes principales, pero que sepas que a las 3 te vas a ir a casa y que a las 4:30 estás tranquilamente en tu casa merendando con tus hijos o incluso recogiendo el colegio, a que te vayas a una instrucción y que una semana al mes estés totalmente supeditado a las necesidades del juzgado. Claro. Gracias, Lorena. ¿Cómo compensa lo económico por la tranquilidad? Yo después de trabajar en la empresa privada tantísimos años, porque yo me saqué la oposición con 30, pero desde la carrera ya trabajaba, a mí me compensa la tranquilidad. También es verdad que como de ocioso solamente tengo el contencioso, porque no valoro tanto el salir de fiesta o así. Pero eso va con las circunstancias de cada uno. Gracias, Lorena. ¿Alguien más quiere decir algo más? Bueno, yo diría que nosotros no tenemos horario. Básicamente no lo hay. Porque dejando a un lado también las guardias, que con las guardias pues obviamente no pues estás disponible, pero es que en el día a día tampoco, porque el objetivo del juez es sacar la faena. Entonces, mientras haya faena hay que trabajar. Y es también un poco depende de cómo tú te organices, cómo funciones, de si te puedes permitir o no el lujo de sacarle horas pues a la mañana, a la tarde o al fin de semana. Ahora, por ejemplo, con todo esto que ha supuesto la pandemia, de que las obligaciones familiares se han instalado en nuestras casas, ¿no? Y tenemos que compaginar un poco más el cuidado de los niños con lo que es el trabajo, pues también depende eso, ¿no? De lo que se trata es que no llegas a desconectar nunca, porque además es un trabajo tan intelectual que puedes estar haciendo la cena, estás corriendo, estás paseando y estás realmente pensando en las cosas del trabajo, en el día a día, independientemente de que te pongas o no te pongas a trabajar. Pues eso es un trabajo intelectual y es muy difícil llegar a desconectar y si se te va acumulando la faena, porque en justicia el mal endémico que existe es precisamente el del colapso, si tienes ahí un cierto sentido de responsabilidad bastante arraigado, pues lo malo es que como quieres que salga y te sabe mal que esto se pase de plazo y no resolver esto que es tan importante, pues esos remordimientos pueden contigo y al final te acabas llevando trabajo a casa y acabas trabajando mucho más de lo que da de sí el día, pero también depende un poquito del juzgado que te pueda tocar. Yo recuerdo cuando estuve en el único, pues trabajaba realmente poco, porque no entraba faena, era un único muy tranquilo y de hecho me fui porque me aburría. Entonces, depende un poco de eso, puedes trabajar como una mula o puedes estar ahí, venga, a ver que alguien ya le pierda el DNI y lo denuncie, porque no entra nadie. Entonces, pues eso, que los jueces y yo creo que a los fiscales les debe pasar algo parecido con los LAG, no lo sé, la verdad, porque no sé muy... El LAG creo que no tiene tanta facilidad, ¿no?, para llevarse el trabajo a casa y sacar cosas, me da la sensación, pero vamos, que tampoco lo sé. Yo sé que en el caso de los jueces el problema es ese, que pecamos demasiado de trabajar fuera de hoy. Bueno, no fuera de horarios, que no tenemos horarios realmente.
Yo creo que uno de los factores, vamos, el factor más importante es el órgano jurisdiccional en el que te toque. En el caso de los LAG, por ejemplo, entiendo que hay mucha diferencia, por ejemplo, entre un juzgado de primera instancia que a lo mejor un juzgado de lo penal. Claro. Cristina. Sí, así es. Sí, totalmente. Sí que estoy de acuerdo. A ver, yo una de las cosas que comparto con lo que ha comentado Teresa es que sí que tienes una responsabilidad igual por la que no desconectas. O sea, en la parcela del LAB, como ya hemos comentado, ha asumido muchísimas funciones. Desde hace un tiempo aquí es una figura muy importante y entonces también resuelve, tiene mucho, pues eso, muchas coyunturas con los procedimientos de los que es responsable y hay veces que te llevas el trabajo a casa. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, sé que el juez tiene una responsabilidad diferente. A mí eso fue uno de los factores por los que escogí esta oposición, pero claro, eso lo estoy notando en mi primer destino, que es un órgano mixto de pueblo, como estábamos hablando, que es un partido judicial de 2 juzgados. Entonces, claro, en un partido como este no hay tanto volumen de trabajo, que aún así sí que hay volumen de guardia, por ejemplo, sí que tenemos unas guardias bastante potentes, pero hay otros órganos en los que tiene más participación, menos. También depende mucho de la persona, de cómo sea el letrado en cuestión. O sea, un letrado puede meterse hasta mucho más o puede estar un poco más en la retaguardia, dependiendo de cómo seas. Pero vamos, lo normal es que tengas unos niveles de responsabilidad por los que no te desvincules tan fácilmente, como ha comentado también Teresa, al igual que los jueces, y que estés en casa y estés haciendo cualquier actividad y estés pensando en que tienes que resolver una cosa al día siguiente o en el volumen de trabajo que tienes, y desde luego que el colapso es lo que más, pues eso, lo que te hace estar más en tensión. Y aparte el letrado se le suma la responsabilidad con el personal, que lo de dirigir al personal es lo que más quebraderos de cabeza trae, porque son cuestiones para las que no te preparan. Nosotros tenemos una reserva jurídica muy extensa, estamos muy bien preparados cuando salimos de la oposición, pero nadie nos enseña las habilidades de dirección y eso te trae de camino, pues, cuando tienes problemas, tienes que gestionar a nivel personal problemas de los propios funcionarios y tu relación con ellos, y eso es complicado, es complicado. Muchas gracias, Cristina. Pues nada, yo creo que ya con esto tenemos suficiente. Yo las 3 conclusiones que me llevo de los 3 bloques es, primero, que estáis todos muy contentos con vuestro trabajo, independientemente de que, pues, por ejemplo, Laura o Lorena pues quieran seguir ascendiendo. Creo que Raúl también, ¿no? Quería también tratar de acceder al cuerpo de administración de justicia, pero que aún así el trabajo de los cuerpos penales también es interesante y también es apasionante. Y bueno, también es un no parar, especialmente los auxilios en sala, que me da un estrés por ellos, porque es que es un no parar aquello. Luego, el segundo gran bloque, que bueno, hay que estar preparado para que te manden fuera de casa, pero que bueno, compensa y que a veces es una buena manera de romper con la zona de confort y para conocer regiones nuevas en España que no hubieses conocido si no hubiese sido por eso, pero que si tus circunstancias te obligan a estar en un sitio concreto, hay que pensárselo muy bien a qué opositas y en qué región, y hay que hablar con, pues eso, con la gente que ya está dentro para saber si puedes volver. Y en el ámbito económico me parece que, bueno, creo que la sensación siempre es que estamos mal pagados, pero que, bueno, el dinero es suficiente como para llevar una vida digna, que compensa con la calidad de vida que tenemos todos y que bueno, que siempre se nos puede pagar mejor, pero que la estabilidad y la seguridad de un sueldo a fin de mes también compensa un poco un sueldo un poquito más inferior que se podría obtener por otros medios. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Creo, vamos, me parece súper útil. Creo que esto debería haber existido cuando yo opositaba, porque me parece, vamos, súper útil. Muchísimas gracias a Laura, a Lorena, a Raúl, Cristina, Carlos y Teresa, porque además no había visto nunca un coloquio con miembros de los cuerpos generales cuando hay miles de personas que opositan a esos cuerpos. Que parece que solo existe juez, fiscal, abogado del Estado y notario, cuando hay la inmensa mayoría de la gente oposita a otros cuerpos mucho más desconocidos, tanto en sus funciones como en sueldo, como en lo que hacen. Así que nada, muchas gracias por haber venido y con esto yo creo que acabamos.